Dios te bendiga, clase de juveniles y de esta manera vamos a hacer una grabación para dejar la clase número 4. Les envío pues un abrazo de mi parte y de la maestra Brindisis, que también forma parte pues de este equipo. Pero la clase número 4, que se titula ¿Es Jesús el único camino a Dios? Pues la estaré impartiendo para nuestras preciosas juveniles y para todo aquel que pues participe de la clase. Vamos a estar trabajando en una base bíblica que vamos a compartir versos del capítulo del Evangelio de Juan, el capítulo 3. Estaremos también en Juan 14 y estaremos en Hechos capítulo 4 verso 11. Yo les voy a ir dando poco a poco pues los versos donde vamos a ir trabajando. También quiero decirles que se va a postear, se le va a enviar por WhatsApp la clase en presentación de PowerPoint. Lo hice en inglés para que ustedes pues entiendan mucho más esto que les voy a explicar. Luego yo les sugiero a mis amadas preciosas niñas que pueden ver el video y también ver la clase en inglés. Es decir, tienen la explicación de toda la clase en inglés y también yo les voy a explicar en español a través de este video, ¿verdad? Porque es una clase muy bonita y quiero que entiendan muy bien este tema que es bien importante. Primero vamos a orar dándole gracias a Dios y damos gracias, Señor, porque podemos dar una clase más, aprender de su palabra, y queremos que tú seas el que siembres en los corazones el deseo de cada día aprender más y de conocer más de ti. Amén. Ahora, la idea principal o la idea central de este estudio es: las religiones son intentos humanos de llegar al cielo. Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Dentro de los propósitos vamos a establecer la diferencia que hay entre las principales religiones que hay, que existen muchísimas, y la fe cristiana, entender y valorar la obra hecha por Jesús en la cruz del Calvario y decidir mantenernos firmes en la fe que nos ha sido dada en Jesucristo. Ahora, me gusta mucho esta clase y se lo quiero decir porque es una clase que te lleva a pensar, a razonar por qué yo creo en Jesús. Es interesante que quizás ahora que cuando uno es pequeño lo llevan a la iglesia, pues todavía no ha caído en el mundo, digamos, de la universidad o del colegio, donde ya hay otros amigos que tienen una fe diferente a la nuestra. Te pueden preguntar: ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú crees que la única verdad es el cristianismo? ¿Por qué tú crees que tu fe es la verdadera y la mía está equivocada? Esa pregunta es interesante hacérnosla, porque en algún momento de nuestra vida en el caminar cristiano vamos a ser cuestionados del por qué creemos en lo que creemos y por qué creemos que es la verdad, ¿verdad? Entonces, dentro del comentario general, dice que hay muchas religiones en el mundo, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero me gusta la pregunta con la que el expositor comienza, porque dice: ¿cuál es la verdadera? Dicen muchas personas que las religiones son invenciones humanas para someter o para manipular a las personas, lo cual no es verdad. Pero hoy vamos a estudiar en esta clase de qué se trata el cristianismo. ¿Por qué yo puedo decir que yo creo ser cristiana, que creo en lo que creo y por qué lo defiendo? ¿Verdad? Luego, yo voy a ir mirando en la computadora, pues yo dividí muy bien las tres partes del estudio para que ustedes entiendan y no se le mezclen todas las cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a primero ver que estaremos hablando de Juan 3:16. Yo lo puse aquí en la diapositiva en inglés. Tienen primero Jesús es el único camino a Dios, John chapter 3, verse 16 and 17. Ahí lo van a leer, yo lo voy a leer en español, ¿verdad? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el 17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y el 18 que le sigue dice: el que en él cree, es decir, el que cree en Jesús, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Ahí, esos tres primeros versos yo los quiero explicar para que ustedes vayan entendiendo la idea de la clase, pero de una manera cronológica, de una manera
correcta, para que no se mezclen las cosas. Esos tres primeros versos, lo primero que nos van a decir es lo siguiente. Antes de empezar a la explicación de los versos, quiero decirle algo. Hay muchas de las religiones que hablamos, por ejemplo, están muchísimas religiones. No quiero, esto quizás lo van a ver muchas personas, y quiero aclarar que no se está atacando a ninguna religión. Se está exponiendo la verdad de por qué creemos en Cristo, por qué somos cristianos y por qué podemos defender nuestra fe, ¿verdad? Luego no es un ataque si hay alguna otra persona fuera de la clase de los juveniles que vea este video. Estamos aclarando a la clase de juveniles cuál es la base de su fe. Ese es el principal objetivo, ¿ok? Entonces, vemos aquí, yo le puse en una diapositiva, en la diapositiva número 5, vemos aquí que dice que algunas de las religiones proponen diferentes métodos o caminos donde la salvación se obtiene o se quiere obtener a través del esfuerzo humano, es decir, de obras humanas. Yo hago esto, esto y esto, y por eso soy salva, y si no lo hago, pues pierdo la salvación. Entonces, vemos que el cristianismo presenta la iniciativa y el esfuerzo. La iniciativa es la palabra de Dios y no del hombre para redimir a la humanidad perdida. Dios es el que del cual sale la salvación, ¿verdad? Para alcanzar al hombre, y de ahí pues establecer nosotros como sus hijos una relación personal con él. Es importante que sepamos esto porque aún muchos jóvenes o juveniles que están dentro de la iglesia, y otros quizás que también son adultos, muchas veces se tiene una sensación, una pequeña confusión, donde todavía se arrastra eso de que si yo hago esto y esto y esto soy salva, si no lo hago pues puedo ir al infierno o voy al infierno. Lo más básico a entender, lo más importante a entender es lo que este expositor plantea, y lo plantea más que el expositor, la palabra de Dios, y es que la salvación nació del corazón de Dios. Cuando el hombre estuvo perdido en el Edén, vamos a volver al Edén, ¿verdad? Donde estaban Adán y Eva. Ellos habían pecado, ellos desobedecieron al Señor, ¿verdad? En la soberanía divina Dios pudo haberlos consumido en ese momento, ¿verdad? Pero sin embargo Dios es el que en ese momento decide, ¿verdad? Una vez más, tener un trato con el ser humano, y ahí es cuando se lanza en Génesis 3:15 la promesa de que vendría nuestro Salvador, el que iba a redimir a la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es importante que sepan que la iniciativa, a donde nació la salvación fue en el corazón de Dios, porque Él pensó, Él ideó, Él desde antes de la fundación del mundo ya tenía preparado el plan de redención, de enviar a su Hijo Cristo para que viniera por nosotros, porque Él sabía que humanamente ninguno de nosotros podíamos alcanzar la justicia por obras. La justicia es cuando te quitan la culpa. Éramos culpables de desobediencia y nosotros no podíamos alcanzar la justicia o la relación perfecta con Dios a través de nuestras obras, ¿verdad? Entonces, quiero entrar al primer verso, donde el expositor explica muy bien y dice que la salvación es iniciativa de Dios, que eso es lo que distingue al cristianismo de otras religiones, el hecho de que no fue el hombre quien buscó a Dios. De hecho, el hombre se alejó de Dios. En el Edén, acuérdense que Adán y Eva tenían una relación perfecta con el Señor antes de pecar. Cuando ellos pecaron, ellos caen en desobediencia, entra el pecado a la raza humana, y hay una separación del hombre y Dios. Luego, es Dios quien se acerca, es Dios quien se revela y promueve la salvación para el hombre. Y quiero leerle Efesios 2:8, que aclara lo que yo expliqué hace un momentito, y dice que somos salvos por gracia cuando creemos. Gracia es un regalo de Dios, es un regalo que no merecemos, dice. Y dice aquí, lo estoy mirando en inglés, pero lo voy a traducir al español, dice que para que nadie se gloríe. En otras palabras, nadie puede decir yo soy salvo porque soy mejor que tú, o porque hago más que tú, o porque predico mejor que tú, o voy más a la iglesia que tú. No se trata de que tú hagas algo para ser salvo, y voy a explicar ahí esto que
esto que está pasando. La salvación es un regalo de Dios. Ahora, cuando ya la persona es salva, no es que vas a vivir una vida desordenada o una vida que no sea digna del sacrificio de Cristo en la cruz. El mismo Señor que te salvó, ese mismo Señor es el que pone dentro de ti el Espíritu Santo para que tú puedas vivir en santidad y como Él exige en su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Porque hay quien también dice, bueno, si yo soy salvo, no importa cuánto yo peque, no importa si yo hago esto bien o mal, o si no me importa tomar en cuenta lo que Dios hizo por mí, porque al fin y al cabo yo soy salvo. Eso es un tema muy profundo, pero es imposible que Dios trate contigo y que tú no puedas valorizar la salvación que Él te está ofreciendo, y por medio de su Espíritu, que es el que produce en ti el querer, el hacer, el que te va guiando, puedas tener una vida santificada para ser moldeado a la imagen de Cristo, ¿verdad? Entonces, quiero decirle que ¿por qué Cristo es la figura principal del Evangelio? Es interesante esto. Cristo remueve la barrera entre Dios y el hombre. Antes de Cristo, acuérdense que se ofrecían diferentes sacrificios. Estoy hablando de esto para poder llevarlos al por qué Cristo es el centro del Evangelio. Se ofrecían, el sistema levítico mandaba a que se ofrecieran becerros, ovejas. Luego, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree por medio de Él fuera salvo. Y esto fue un sacrificio que hizo el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué es Cristo? Porque no pudo haber sido otro. ¿Por qué? Porque Cristo tiene toda la capacidad para cumplir la demanda de la ley de Dios. En aquel momento, cuando se presentaba un becerro al Señor, tenía que ser un becerro completamente sano, no podía tener defectos. El pecador ponía su mano sobre la cabeza, era un simbolismo, traspasaba el pecado a ese animalito y ese animalito era sacrificado con derramamiento de sangre. Yo les quiero explicar esto para que me entiendan. Luego, es importante que Cristo es el Cordero Pascual nuestro. ¿Por qué? Porque Él vino a este mundo, vivió sin pecado, vivió una vida santa, cumplió toda la ley de Dios y fue al Calvario, y Él tomó nuestra culpa y nuestro pecado para darnos entonces la vida perfecta y la justicia de Él. Por eso es que podemos decir que en Cristo está la justicia completamente. Él es la demanda perfecta, Él cumple todos los requisitos para que nosotros hoy pudiéramos estar en la presencia de Dios. Ahora, vamos a ver aquí. Dice aquí que en la diapositiva ya vimos que Jesús es el camino, ¿verdad? No hay otro camino. Dice aquí, la vida de Jesús confirma que Él es el único camino al cielo. Ahora, ¿por qué podemos decir que Jesús es el único camino al cielo? Tenemos varios versos, pero yo solamente los voy a leer la idea central. Después pueden buscar el verso, está ahí puesto en la diapositiva. Dice que Él fue el único que vino del cielo y retornó al cielo. Eso está en Juan 3:13, ¿verdad? El único que vino con una naturaleza sobrenatural, pero también a la misma vez fue 100% hombre, ¿verdad? Dice que también fue la única persona que ha vivido una vida humana perfecta sin pecado. Eso está en Hebreos 4:15. Él es el único sacrificio por nuestros pecados. Como les decía, ninguno de nosotros era apto para ir a la cruz, porque todos nosotros hemos pecado. Dice en Romanos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ninguno era justo. Entonces vino el Hijo de Dios, tomó carne humana, padeció como nosotros en esta carne, y pudo ser el sacrificio perfecto porque estuvo sin pecado, ¿verdad? Claro, cuando Él va a la cruz, Él toma todo el pecado de la humanidad. Entonces ahí es cuando el pecado es clavado en la cruz y nosotros tenemos puesta la justicia de Cristo, ¿verdad? Y por eso es que podemos estar hoy en la presencia de Dios. Gracias a Dios por ese sacrificio tan hermoso que el Señor hizo. También podemos decir que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso está en 1 de Timoteo 2:5, donde dice que hay un solo mediador. Uno que puede mediar es una persona que puede interceder, es una persona por la cual yo tengo acceso a Dios.
Dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. No hay nada que se pueda hacer para exceder el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Ahora, la resurrección también convence a los discípulos y a todos sus seguidores, que entre ellos estamos nosotros, que Él es la persona que Él siempre decía ser, el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? El Dios encarnado en la tierra, Dios tomando forma humana, ¿verdad? Para venir a redimirnos a nosotros los que le habíamos fallado y le fallamos actualmente, ¿verdad? Pero nos podemos arrepentir y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él sea el que cambie nuestra vida, el que nos transforme y cada día seamos más a la imagen del Señor. Ahora, vamos a leer aquí también, tenemos la lectura de Juan 14:5, dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, porque este diálogo es con los discípulos, que no solamente Él era el mediador, sino que es el camino para llegar a Dios. El camino para llegar a Dios. Y eso es bien profundo porque Jesús después le dice, nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Por eso es que aun cuando los nenes son pequeños, se llevan a la iglesia, se les enseña la Biblia, pero hay una edad ya en la que ellos tienen que decidir si aceptan o no al Señor Jesús. Previamente, mi consejo sería primero conocer quién es Jesús. Los padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos quién es Jesús y qué obra hizo, porque sería un poco absurdo exigirle, digamos, a alguien, sea de la edad que sea, que crea en algo que no conoce, que no sabe, por una cuestión de herencia. No, tú tienes que entender quién es Jesús y qué ha hecho Jesús por ti para que tengas una verdadera relación con Cristo y no una religión como cualquier otra, ¿verdad? Entonces dice, yo soy la verdad. En otras palabras está diciendo, la verdad no es un principio, la verdad es una persona, es Cristo, es su palabra. Y dice también, yo soy la vida, porque Él vino a darnos vidas espiritualmente a nosotros. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos significa muertos espiritualmente. No teníamos, había un velo que tapaba, ¿verdad? No podíamos entender, pero cuando vino el Señor, nos habló, el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado, pudimos empezar a ver, ¿verdad? Todas esas cosas desagradables que habían y que hay en nuestra vida, pero que en ese momento entendimos que la única solución era aceptar al Señor Jesucristo, aceptar su sacrificio en la cruz para volver a tener una relación correcta con Dios, y el Señor, que conoce nuestra condición humana, pues nos ayuda por medio de su Espíritu hasta que, mientras estemos en esta tierra, la santificación es un proceso, ¿verdad? Pero cada día tenemos que buscar de su palabra, de su presencia, ¿verdad? Él nos ayuda a ser santificados. Y la glorificación ya es el estado de perfección que será alcanzada cuando estemos con Él, ¿verdad? Ahora vamos a ver los últimos versos. Dices, este Jesús es la piedra reprobada, rechazada, ¿verdad? Él fue rechazado. Dice, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. En otras palabras, el centro del Evangelio. Sin el sacrificio de Jesús, nosotros no hubiéramos podido estar hoy donde estamos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay absolutamente nadie que nos pueda brindar la salvación ni acercarnos a Dios, solamente es Jesús. Entonces podemos decir que el cristianismo proclama que Jesús ha hecho todo lo necesario por nosotros para disfrutar una relación correcta con Dios. Correcta. Acuérdense que en el Génesis esa relación se rompió cuando Eva y Adán pecaron y toda la humanidad cargó el pecado. Cuando en el Antiguo Testamento, repito, se hacían los sacrificios levíticos, el pecado era perdonado en ese momento, pero todavía seguía el hombre pecando y pecando y pecando. Y cuando ya viene Cristo, toma forma humana, el poder del pecado es derrotado en la cruz con su muerte y nos da la vida de Cristo con la resurrección. Entonces esto nos tiene que traer paz, el Evangelio nos tiene que traer
alegría, gozo, nos tiene que traer esperanza para el futuro. No estamos solos. Así que, joven, antes de terminar, te quiero decir, si tienes alguna lucha, algo que todavía no has entendido del Evangelio, Jesús vino a salvarte, Jesús no vino a condenarte. Si sientes que estás batallando con algo, confiésalo, habla con Jesús. Ábrele tu corazón a Jesús y entrégaselo, y podrás ver lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Así que me despido de esta manera. Espero que este pequeño resumen les ayude a entender esta clase y que sea de provecho y de bendición para todos ustedes. Un abrazo de la maestra Brindisis y de mi parte, y les amamos mucho en el Señor. Amén.